Bienvenidos a todos. Estamos ya en el último mes del año, cerrando ya casi Navidades, ¿verdad? Cerrando este ciclo que es uno de los ciclos que yo creo más interesantes de los que hemos tenido, el cuarto, que son las fases claves de la conversación de coaching. Y hoy tenemos el gran, para mí, gran placer de tener a Carlos Julio Moya con nosotros, que nos va a hablar de esta última fase, que es cómo cerramos el proceso de coaching. Cómo damos el feedback, cómo hacemos ese cierre. A ver, me va a costar un poco hablar de Carlos, porque él es un miembro de nuestro grupo de trabajo de psicología de coaching y es un miembro activo, destacado, generoso, facilitador. Es de esas personas que su colaboración es inestimable y que siempre hace que las cosas crezcan y se generen. Como veis, creo que es una de las personas con las cuales el grupo está creciendo continuamente, y gracias a su trabajo y a su generosidad pues estamos yendo cada día más lejos. Para mí es un honor que termine él en esta fase, precisamente con esta conferencia, no solo por lo importante que él es en el grupo de trabajo, sino también porque creo que justo esta fase la va a abordar magníficamente, como vais a ver, vais a tener el gusto de disfrutar. Él es español y colombiano, tiene la doble nacionalidad y está colegiado en ambos países. Bueno, tenía bastante con uno, imaginaros. Entonces, juega un poco entre los dos mundos, entre los dos continentes. Y él es psicólogo, él ha hecho, bueno, aquí tenéis un poquito su perfil, se especializó en clínica, tiene una especialización en clínica también, pero lo que más me gustaría destacar de él es que su gran pasión es el poder combinar la psicología y el coaching. Y a mí me parece que eso es una de las grandes cosas que nos ha unido desde el primer momento, porque yo no lo había oído previamente. Cuando yo me formaba como coach, me decían el coaching es una cosa y la psicología es otra. Y cuando conocí a Carlos me encontré precisamente una persona que, como yo pensaba, que el coaching es una psicología aplicada muy especial, muy específica, pero que tiene mucho que ver. Entonces, él es el presidente de una asociación internacional de coaching y psicología, que él os hablará un poquito de esto, pero sobre todo lo que más me gusta es esa pasión que tiene, ese enfoque que tiene por aunar, por fundamentar, por dar siempre ese valor a la psicología en el coaching. Yo le he oído llevarlo a universidades, tener ahí 400 personas delante, fascinadas por cómo la psicología fundamenta el coaching, y la verdad es que a mí me encanta. Espero que disfrutéis muchísimo con su conferencia y ya me lo contaréis. Eso sí, nos han pedido que a las 8:30 nos marchemos. Aquello de las fechas navideñas, ¿sabéis? Pues hoy vamos a terminar un poquito antes. ¿Sí? Con Julio Carlos os dejo. Bueno, da igual. Siempre me dicen que es nombre de culebrón, ya estoy acostumbrado. Bueno, pues buenas noches. Un placer. Para mí también es un placer y es un honor estar aquí en este escenario, que yo considero que cualquier profesión que se respete, como la nuestra, como la psicología, ha de tener como esos altares, ¿no? Diría yo, como esos lugares especiales donde hay que... hago la analogía, ¿no?, con la religión. No quiero decir llevarla a la divinidad, pero sí como esa analogía, esos lugares específicos donde evoluciona, donde se respeta, donde se colocan las palabras actualizadas, donde se investiga. Entonces ese es el escenario que yo considero, este espacio físico y este espacio humano. Así lo veo y así, por eso también lo respeto profundamente. Lo mismo, bienvenidas, bienvenidos. También es un placer ver a personas conocidas, personas que no conocía. Espero conocernos un poquito más el día de hoy. Bien, tenemos un reto, y es que a las 8:30 terminaremos. Entonces, bien, vamos a ir allá, vamos a ir al grano y vamos a comentar un poquito el tema. Me gustaría mucho que fuese conversado. Digamos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, bienvenida, porque de eso se trata, de que entre todas y todos enriquezcamos lo que es el coaching y la psicología. Bien, esta es la agenda, es para mí sencilla, pero digamos la amiga va a ir en cada uno de los puntos. Lo primero que me gustaría hacer es recordar las 8
fases clave que se han mencionado hasta el día de hoy. Las otras 8 conferencias que han tenido mis compañeras y compañeros, solamente mencionar el nombre y recordarlo para un poquito quienes han venido, como que vayan recapitulando esas huellas de memoria, y hoy ya cerremos con la que voy a presentar yo. Luego voy a aprovechar para comentar el modelo integrativo de coaching y psicología, que ya Isabel me has dejado ahí, me has presentado de una manera que yo digo ya, me da hasta vergüenza y todo, pero digo me la aguanto y me la asumo porque me la llevo puesta mejor. Bien, precisamente porque es un modelo que tiene un recorrido y que nos facilita justamente cómo cerrar sesiones de coaching y demás. Luego, feedback en coaching, oportunidad para. Luego, el cierre en coaching, oportunidad para. Cada cosa, para qué nos sirve, cuál sería la utilidad, cómo podemos hacerla, alternativas. Bien, la primera fase clave, nuestra querida Elena Pérez Moreiras la trabajó como un primer paso estableciendo lazos en el alma. Dice, desde el principio, deja ahí caer esa preguntita. Bueno, pues entonces ya esa sola frase y esa pregunta, pues efectivamente nos lleva a ese encuentro, a ese rapport, a esa primera fase de encuentro con el otro, ¿no? Como dice Martin Buber, ese nosotros que se genera entre el tú y el yo, ¿no? No es un encuentro por un encuentro cualquiera, ni un encuentro casual, sino que es un encuentro con otro ser humano. Entonces también interesante. Luego la segunda fase clave, establecer metas y objetivos. Guadalupe Gómez Baidés. Efectivamente, todo proceso de coaching debe tener un objetivo, una meta, una dirección. Entonces la importancia se trabajó en esta segunda fase. En la tercera fase clave, la exploración de la realidad, cómo diferenciar lo que es y lo que se cree que es. María Manzano Sánchez, importantísima esa parte de realidad que tenemos nosotros cuando vamos a empezar un proceso de coaching, y casi que me atrevería a decir que durante todo el proceso, ¿no? ¿Cuál es la realidad donde están nuestros clientes y dónde estamos nosotros también? Luego la cuarta fase clave, el poder de la visión y de la misión personal, técnicas para definir y vivir la situación deseada. Ovidio Peñalver Martínez. Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? La visión y la misión. Técnicas específicas para vivir, fíjate, como ya colocar a nuestros clientes y a nosotros mismos en ese estado deseado. Luego la quinta fase se trabajó cambiar o no cambiar, ese es el dilema. Una frase bien interesante, cambiar o no cambiar, ¿no? Porque una vez ya se ha dado cuenta uno a dónde va, dónde está, entonces cambio o no cambio, tengo ahí en la balanza la alternativa. Y como dicen nuestros filósofos existencialistas, Sartre, Nietzsche y todos estos, pues realmente la oportunidad de elegir es una cualidad humana. Podemos elegir cambiar o no. Entonces, cambio o no cambio, Beatriz González Fernández de Valderrama trabajó ese tema. Luego la sexta fase, clave, y si no cambia la vida, ¿por qué cambia mi vida? Esta querida Isabel Aranda, ahí te pillé en la Cámara de Comercio, en una conferencia así espectacular en Sevilla. Pues eso, la vida puede seguir igual. Yo ya si tomo la decisión, pues si cambio, cambiaré por una serie de circunstancias, entre otras la capacidad de elegir. Muy bien, séptima fase clave, aquí tenemos a Juanjo. También empoderar al coachee para generar nuevas posibilidades y seguir los avances. Juanjo Álvarez Vicente. La importancia y la clave de empoderar siempre a nuestros coachees, ¿no? Nuestros clientes realmente son los que al final generan sus propios cambios y nuevas posibilidades. Muy bien, la octava fase clave, fijar objetivos de futuro y establecer un plan de acción. Paloma Barreda Oliva. Bien, ya estamos, ya se nota que ya las fases están siendo las que van quedando, ¿no? Establecer ese plan de acción y irlo fijando, ¿no? Y ya mirando más allá del mismo proceso en el que estamos. Y luego, yo mismo, feedback y cierre en un proceso de coaching. Bueno, como les comentaba, quiero presentarles rápidamente este modelo, este esquema de un proceso de coaching, enfoque integrativo de coaching y psicología, que viene a justificar lo que Isabel comentaba hace un momento. Ha sido un esfuerzo mío de presentar esta integración y de alguna manera como el coaching y la psicología están maridados
cojo esa palabra de Isabel que alguna vez la dijo, el maridaje entre vinos y comidas, ¿no? Cómo combina muy bien una cosa con la otra. Y finalmente nos hemos dado cuenta, quienes somos psicólogos y coaches, que hay momentos en las sesiones, en la relación con nuestros clientes, en que está ahí, ¿no? Está como mezclado ahí. Y hemos de tener muy claro dónde está una cosa, dónde está la otra, y dónde nos podemos unir y dónde no. Dónde empieza uno y dónde termina el otro. O cómo, o cuál es la presencia de la psicología en cada una de las fases. Simplemente, como sé que la mayoría somos o coaches o psicólogos coaches, o solo psicólogos, o sea, todos sabemos de lo que estamos hablando, con lo cual no voy a entrar mucho en detalles, más bien voy al grano. Como sabemos, el coaching es una metodología que permite ir desde un estado actual hasta un estado deseado de excelencia o extraordinario. Un estado, yo le he puesto las letras así, facilito para que nos acordemos, al mejor estilo Ellis. Entonces, lo que he hecho yo es esto. Primero, pensar en cuál es el estado actual y cuáles serían los enfoques, por lo menos los que yo utilizo más, para trabajar desde un estado actual, donde arranco un proceso de coaching. La Gestalt. El señor Pearls y la señora Laura, ellos dos, la pareja, a mí me parece muy bonito porque ellos dos tuvieron que pasar aventuras para poder crear la Gestalt, ¿no? Tuvieron que viajar, emigrar y en un apartamentito pequeñito por allá que empezar a crear la Gestalt, un esfuerzo de pareja muy lindo. Ellos dos trabajaron mucho, ya sabemos, el aquí y el ahora, la presencia, el aquí y el ahora. Entonces, ¿dónde estoy yo y dónde está mi cliente? Es muy interesante porque ya no es solamente dónde está mi cliente, cuál es su realidad, de qué punto de partida arranca para un proceso de coaching, sino yo como cliente, como coach, como psicólogo coach, ¿dónde estoy en ese momento de cara a ese cliente en particular y no a otro? Y en ese momento particular y no a otro. Con lo cual, la Gestalt viene a ser una aportación bien importante desde mi punto de vista en ese primer punto. Obviamente, la cantidad de feedback que nos puede llegar en una primera sesión es bien importante, ¿no? La información que yo me llevo de mi cliente, digamos, el compromiso que tiene, la ilusión que tiene por hacer eso que quiere, o la no ilusión, o las barreras, o las dificultades, y uno después de una primera sesión puede salir diciendo, madre mía la que me he metido, o qué bien, este es un reto maravilloso, y vamos a trabajar. Entonces salimos con mucho feedback ya desde esta primera sesión. Luego, la teoría general de sistemas, Bertalanffy y compañía, me parece a mí... esa es la siguiente. Antes está la TTG, que sería terapias de tercera generación, que es la última evolución de la escuela cognitivo-conductual, básicamente la conductual pura. Como sabéis, la terapia de tercera generación con el mindfulness, que hasta hace muy poco tiempo eso como que no era muy aceptado, como que quien me habla de mindfulness está hablando de cosas extrañas. Pero gracias a que la escuela conductual es una escuela muy respetada a nivel internacional, pues hay investigación, hay evidencias, hay feedback de que sí que funciona, que son estrategias bien interesantes. Además, la escuela de Palo Alto, el doctor Davidson y demás, pues han generado muchos resultados interesantes de cómo funciona el mindfulness. Mindfulness, ¿por qué? Porque son terapias contextualistas que dan mucho feedback, no solamente de la conducta, sino del estado general, del contexto en el cual yo estoy con mi cliente. Fijaros que eso ya lo decía la Gestalt hace más tiempo, ¿no? Pero el mindfulness yo creo que viene también a tener en cuenta el contexto, ya no solamente la conducta, sino en dónde está enmarcada la conducta de mi cliente, qué está haciendo, para qué lo está haciendo, por qué lo hace de esa manera y no de otra. Entonces toda esa información de retorno en esa primera fase es bien interesante. La teoría general de sistemas considero que es bien interesante precisamente porque ya no solamente veo al individuo como individuo, sino al individuo en relación con un sistema. Cómo se relaciona, cómo me habla de su trabajo, cómo me habla de su jefe, cómo me habla de sus compañeros, cómo me habla de su familia. Esa información que me está dando esa persona en el contexto de sistemas. Y luego también para trabajar equipos, grupos, ya sabéis que la teoría general de sistemas aporta una base sólida psicológica para realmente hacer un estudio minucioso de un grupo dentro de una empresa, dentro de una institución.
Entonces, la teoría general de sistemas también es bien interesante para poner el ojo en el feedback que me da mi cliente, ya sea un individuo o un grupo o un sistema más complejo, de cómo está de cara a ese proceso de coaching, ¿no? Aquí ha llegado Vera también, que trabaja coaching ejecutivo. También, por ejemplo, si estás haciendo coaching ejecutivo con una persona que no está comprometida, que está ahí porque le toca, y que el jefe, mira, no quiere, o que está ahí un poco porque le toca, pues ya esa persona en un sistema me está dando mucha información de retorno bien interesante. Luego, la psicología positiva la he colocado ahí. ¿Por qué? En ese primer estado actual, ese punto de partida, porque a mí me encanta, me parece una estrategia muy interesante recapitular todo lo que mi cliente ha hecho bien, que sí le ha funcionado hasta el momento con respecto a ese nuevo punto de partida que está estableciendo en ese momento. El otro día en nuestra reunión de coaching y psicología aquí en el colegio hicimos un feedback muy interesante, y es curioso porque al comenzar un juego de roles, al comenzar ese juego de roles, ya mi cliente traía un trabajo hecho, no era nuevo ese trabajo, y normalmente no es nuevo. Normalmente cuando llegan a empezar un proceso de coaching, ya viene mucha información que es conveniente, y es un proceso ágil, como dicen los ingenieros, recapitular todo lo que sí ha funcionado hasta el momento. Entonces, una vez me ha dicho para qué está, para dónde quiere ir, le puedo preguntar. Lo que suelo hacer es, de esto mismo, en otras ocasiones, ¿qué te ha salido bien? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué recursos ya tienes incorporados para a partir de aquí arrancar? Y eso lo hace mucho la terapia breve, fíjate. Ya no es que yo me lo inventé ahora, ¿no? La terapia breve ha venido a aportar eso, ¿no? Partamos de aquí, y por eso también el presente desde el punto de vista y el ángulo positivo. El punto B que yo planteo es básicamente trabajo logoterapia y psicología positiva, porque lo llamo búsqueda de sentido. Yo considero que efectivamente lo que nos da más fuerza, o le da más fuerza a cualquier persona para sacar adelante un proyecto o un proceso, es el sentido que le da, el para qué. Conocéis a Viktor Frankl, ¿verdad? Creador de la logoterapia, que sobra, muchísimos serán expertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba haciendo un curso en Santander hace un tiempo de coaching, había un grupo de personas así grande, y una chica estaba molesta con su objetivo. Decía, es que yo me quiero sacar el carnet de conducir, pero molesta, ¿no? Y estoy gastando mucha pasta porque no lo paso, porque me aburre, no quiero, me cansa, y el carnet de conducir es como una carga. Y de repente la pregunta clave que le hizo hacer un reenfoque, un reencuadre de sentido, precisamente como dice la PNL, es, bueno, ¿y tú para qué quieres el carnet de conducir? Bien, tu objetivo es sacarte el carnet de conducir en 3 meses, justo de cara al verano, ya lo quieres tener, ¿pero para qué? De repente esa pregunta le hizo colocar en este escenario: ¿cuál es el sentido de mi carnet de conducir? Se le iluminaron los ojitos, hizo una sonrisa así, dice, oye, porque yo quiero ir con mis amigas en el coche nuevo que mi padre me va a comprar por la costa cantábrica. Me quiero ir por la costa y me quiero ir con mis amigas, será mi primer viaje, yo con mi coche nuevo. Entonces ya claro, toda esa cantidad de información que le aportaba el sentido, el para qué, como dice también Aristóteles, el telos. Siempre tenemos un telos, un para qué. Entonces, la importancia que me da la información que me nutre en ese momento del sentido, ¿para qué? Y luego, ahí también hago énfasis, pues es interesante hacer énfasis, precisamente toda la información de retorno que puede traer la persona en todos los aspectos positivos, todos los procesos que ya ha hecho bien, que ha hecho adecuadamente. Como sabéis, las huellas de memoria, las huellas neuronales, se generan por eso, porque vamos de una vez, otra vez a visitar esos lugares donde ya hemos estado antes. Y si mis preguntas van orientadas a los lugares donde la persona ha tenido plenitud de recursos, donde la persona ha hecho las cosas bien, donde ha disfrutado haciendo las cosas, pues efectivamente voy a tener una recarga de energía, hay una recarga de gasolina muy potente. Bien,
Luego vendría el tercer proceso que planteo en este esquema, es las creencias, emociones, conducta, lenguaje y cuerpo. Aquí hay un núcleo bien interesante, porque realmente nosotros hemos de, en algún momento del proceso de coaching, si no en la mayoría, ver cómo es que procesa la información mi cliente, darle devoluciones, ¿no? Lo que llamamos devolución, que no es otra cosa que un feedback también, ¿no? Le doy información que ya tiene, pero se la reflejo para que esa persona se dé cuenta cómo está procesando la información, cuáles son sus creencias. A mí me hace gracia porque a veces cuando trabajamos en coaching o escuchamos el lenguaje que se genera, la jerga que se genera dentro del mundo del coaching, vemos que muchas de esas palabras vienen de escuelas, ¿sí? Por ejemplo, creencias limitadoras, creencias potenciadoras, pues no son ni más ni menos que una suma de creencias irracionales que ya nuestro amigo Ellis Beck, Vicente Caballo, español, entre otros, han generado ya investigación de cómo esas creencias limitadoras lo que hacen es frenar procesos o, si no son limitadoras, sino que más bien son potenciadoras, sí aceleran procesos. Entonces la importancia de también reflejar todas esas creencias a nuestros clientes, ¿no? Mira, ¿qué creencia o qué pensamiento te ayuda a avanzar? ¿Qué pensamiento te ayuda a acercarte a lo que tú quieres? ¿De qué manera te ayuda a acercarte a lo que tú quieres ese pensamiento? Fijaros, si tenemos claro que además es de la psicología cognitiva, pues ahí estamos trabajando muy bien. Aparte, tenemos aquí a Isabel Aranda, experta en emociones, pues ya sabéis todo lo que la emoción puede dar de sí y cómo se relaciona la emoción con el pensamiento. Alguna vez un tutor mío hizo una analogía que me sirvió mucho. Decía que la emoción es al pensamiento como la carreta al buey. La emoción es al pensamiento como la carreta al buey. ¿Por qué? Porque según lo que tú pienses, para allá va la emoción detrás, ¿no? Si yo pienso que puedo, si yo tengo los recursos, esto es obvio para todos, pero fijaros que esa relación a veces no es tan obvia y a veces no es tan obvia para nuestros clientes. Según lo que tú pienses, así arrastrarás un estado emocional u otro. Y según la fuerza del pensamiento, la fuerza de la creencia que tú imprimas en lo que quieres, asimismo la fuerza de la carreta se va a mover o no. Entonces la importancia de cómo van unidas. Y por supuesto, esa tríada, creencias, emociones, conductas, terminan en conductas, ¿no? Entonces, según yo pienso, según la fuerza que imprima, la orientación que imprima ese pensamiento, va a ir una emoción acompañada, va a ir fluyendo y me genera unas conductas u otras. El lenguaje y el cuerpo también son otros elementos bien interesantes para dar feedback. Muy interesantes. Además, a mí me llama la atención la Gestalt en esto porque la Gestalt ya sabéis que permite un campo fenomenológico al mejor estilo de Husserl, donde dice que yo formo parte de tu campo fenomenológico, es decir, de tu realidad. En este momento yo soy parte de la realidad de ustedes y ustedes son parte de mi realidad. Estoy teniendo unas sensaciones u otras en este instante y no otras. Ustedes también están teniendo unas y no otras. Me decía Juanjo al comenzar, qué nerviosillos, esos que dan antes, sí, están ahí. Entonces, claro, esos son propios de esos instantes y no de otros. Entonces, hago referencia a esto, ¿por qué? Porque dicen los que han hecho Gestalt Coaching que incluso yo puedo reflejar mis propias emociones a mi cliente con tranquilidad y con libertad. Se permiten esa libertad los de la Gestalt Coaching. Decir, mira, yo estoy percibiendo ansiedad. Cuando tú hablas de eso, de la manera como hablas y el tono de voz que estás utilizando y los movimientos que estás haciendo con tus manos, a mí me está llegando ansiedad. Estoy percibiendo ansiedad. Eso ya al cliente le puede dar en sí mismo. Yo me estoy utilizando como instrumento dentro de su campo fenomenológico para darle información de él o de ella. Además es muy respetuoso, porque yo estoy hablando de mí. Y el otro va a decir, uy. Además, fijaros que como ya sabéis, el feedback es muy interesante darlo entre más detallado, mucho mejor, ¿no? Estás moviendo el pie izquierdo hace 10 minutos
insistentemente y has dado 3 golpes sobre la mesa y eso me está generando como ganas de moverme un poquito para atrás. Bueno, ya está. Pueden decir algo, ¿no? Pero bueno, tú dejas caer eso. El lenguaje, fijaros, además el coaching ontológico, Chavarría y demás, Julio Laya, Fernando Flores, nuestros queridos grandes maestros chilenos que no están en Chile, pero que son chilenos, pues ellos nos han aportado el lenguaje, ¿no? ¿Cómo estás utilizando el lenguaje? ¿Cuántas veces has dicho la palabra debo? ¿Para ti qué es debo? Además, cuando hacemos terapia cognitiva también trabajamos mucho eso, ¿no? ¿Qué significa el debo? ¿Por qué otra palabra lo puedo cambiar? Etcétera, etcétera. Pero en coaching es un poco ese reflejo también, ¿no? Esa devolución. Yo te he contado 5 veces la palabra debo en esta media hora. Ahí nos toca a nosotros estar muy pendientes. Yo tengo también apuntando ahí. O por lo menos te he escuchado unas 6 veces el debo, o el tengo, o el tienes. Entonces, ese uso de esas palabras, ¿qué sentimientos te generan? ¿Qué sensaciones, qué emociones te generan? ¿De qué otra manera, qué otras palabras podrías utilizar, si te parece bien y si tú quieres, distintas a esas? Y podemos probar a ver qué emociones nos pueden generar y a qué conductas nos incita a movernos. Bien, vamos a la cuarta fase que planteo yo en este modelo integrativo, y es la fase de determinación. Lo llamo determinación. ¿Por qué? Porque realmente, ¿sí? Perdona, el focusing. Sí, focusing porque trabajamos cuerpo. Focusing es una técnica de Gendlin. ¿Conocen al señor Gendlin? Pues es muy interesante. Es muy interesante porque este señor se ha dedicado a observar cómo es que funciona la anatomía. Anatómicamente, cómo estamos en cada momento. Y sus sesiones son de estar simplemente en contacto íntimo con el cuerpo. Ya luego utiliza analogías, utiliza símbolos, utiliza a través del lenguaje analogías y símbolos, pero sobre todo en cómo estoy. Yo hice una terapia para mí con focusing, primero porque me parecía fascinante y quería probarla, y segundo porque la necesitaba. Entonces en ese momento me vino de maravilla, porque el cuerpo me informó muchísimas cosas. ¿Qué información de retorno está dando el cuerpo en este momento? Y voy a contar una anécdota muy interesante. Esto es también real, esto es clínico, pero bueno, es aplicable también al coaching. Tenía yo una bailarina profesional que era una cliente, y ella me decía, mira, llevo 2 años y medio tratando de tomar una decisión. La decisión es si me separo de mi novio o no. 2 años y medio, ya habían comprado piso, ya tenían muchas cosas juntos. La mujer, pues imagínate, ya el compromiso era grande. Separarse de él implicaba una cantidad de cosas, de movimientos en la familia de ella, en la familia de él, bueno, muchas historias. Hasta el momento habían probado de todos los terapeutas, de todas las escuelas. Y yo también. Ya estábamos en la 8ª sesión y yo a punto de decir, es que esto ya no va para ningún sitio, no sé qué hacer. Bailarina. El detalle tiene mucha amiga. Porque le digo, de repente caigo en cuenta que había escuchado el focusing, que había hecho algunas cositas, algún taller y tal. Le digo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a probar otra cosa distinta, porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos funciona, ni a ti ni a mí, pues hagamos otra. Bueno, listo, hagámoslo. Vamos a cerrar los ojos, te sientas y yo te voy a hacer un pequeño ejercicio y te voy a hacer una pregunta. Tú ya tienes las 2 opciones, ya tenía 2 alternativas, A y B, para saber qué hacer. Bien, vamos a cerrar los ojos, le hice una pequeña relajación y le dije, conéctate con tus sensaciones físicas, todas. Respirando, tranquila. Ahora, piensa en la opción A, no me la digas, para yo ni siquiera con mi tono de voz inducir una cosa a la otra. Ya sabes que nosotros también podemos inducir o no. Entonces no me digas qué opción, sino elige una, ponle A, y elige la otra y ponle B. Tú ya sabes cuál es. Empiezo a pensar en la opción A. Bien, ahora, piensa en cómo es tu vida si te vas por la opción A y observa tu cuerpo. ¿Qué grupos musculares están tensos? ¿Qué grupos musculares están relajados? ¿Qué partes, donde sientes más fuerza, más energía? ¿Dónde te sientes más débil? Observa el cuerpo, no más. Y de paso, deja que fluya la imaginación. Bien, esto tardó, llegué ni a 5 minutos el ejercicio.
porque ya 5 minutos en ese estado es larguísimo. Yo le pregunto, después de 5 minutos, más o menos 5 minutos. Bien, después hacemos un corte al mejor estilo PNL, una distracción, y le pregunté qué había comido de almuerzo, pues me dijo zanahorias y otra cosa, bien, por ejemplo. Bien, entonces hacemos un pequeño corte y luego hicimos otro ejercicio, la segunda parte le dije lo mismo, una pequeña relajación, tranquilidad, y ahora vas a pensar en la opción B. Cuando ya veía, calibrándola un poco, que estaba relajada, piensa en la opción B. Y observa qué te dice tu cuerpo, es decir, qué feedback te está dando tu cuerpo. Lo mismo, sensaciones físicas y emociones y pensamientos y visualizaciones. Y en esta opción B, ¿qué pasa? Déjate, simplemente fíjate. Claro, una bailarina tiene que estar conectada con todos los músculos de su cuerpo. Sabe dónde está el pie, sabe dónde se apoya, sabe dónde se mueve, todo. O sea, por su cuerpo además tienen una conexión muy kinestésica. Pues ahí estaba toda la información que ella no había encontrado ni que a mí se me hubiera ocurrido. Cuando terminamos el ejercicio, me dice, Carlos, lo tengo absolutamente claro. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Focusing, cuerpo. Entonces, y es una información de retorno que solamente ella puede conectar con esa información. Entonces, si previamente le dije, bueno, pues ¿estás dispuesta a obedecer o a tener muy presente esa información? Claro, ya no más, se acabó la terapia, perfecto. Lo que funcionó es su propio feedback. Bien, luego, llamo determinación a esta fase, ¿por qué? Porque muy bonito que pensemos, muy bonito que hagamos los ejercicios, mucho sentido que le encontremos al asunto, mucho mindfulness, mucho todo lo que tengamos, pero si no hay determinación, pues hasta ahí nos llega el asunto, ¿no? ¿Qué tan determinada o qué tan determinado está usted para eso? Una pregunta además muy potente. ¿Qué tan capaz y qué tantas ganas tiene de hacerlo? Pero la determinación también la asocio ahí en ese modelo con el ejercicio del hábito, ¿no? De la repetición. Claro, muchas veces una vez se establece el objetivo y empieza a andar el proceso, lo que viene, y ya nuestros clientes van marcando hitos, pues lo que viene es carpintería, como dicen algunos, ¿no? ¿Cómo le dio esta semana? ¿Dónde le fue bien? ¿Dónde no llegó? ¿Por qué? Detálleme, escribe. Muchas sesiones son de eso, de lo que ha pasado en la semana detallado. Pues esa determinación es bien interesante, la psicología conductual. Para nosotros los psicólogos y las psicólogas, pues eso lo tenemos muy claro, ¿no? Cuáles son los refuerzos, cuáles son los programas de refuerzo que está aplicando la persona o no. Podemos hacerle preguntas desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te está facilitando? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Cuáles aspectos, personas del entorno te están ayudando a? ¿Cuáles no te están ayudando a? ¿Qué decisión tomas tú en ese caso? Y también muy al mejor estilo del coach de nuestro querido Nadal, ¿no? Ya sabéis que es el tío. Y cuando le va bien a Nadal, le dice, bueno, cuando le va mal, mejor. Cuando la muñeca y el Open del USA no lo pudo hacer, ¿no? Hace poquito. Pues chaval, 3 palmaditas en la espalda y ya. Si quieres llorar, llora. Pues ponte triste. Bueno, pero mañana hay que madrugar a trabajar. A las 7 tenemos entrenamiento, no de muñeca, pero sí de piernas y de otras cosas. Bueno, ¿qué le fue bien? ¿Qué ganó? Bien, pues bueno, 3 palmaditas en la espalda, chaval, vamos a tomarnos la champaña, no mucha, porque mañana hay que madrugar a las 7 de la mañana a entrenar. Entonces, esa disposición, más bien, digamos que aséptica, de no valoración axiológica, es decir, yo no le estoy diciendo está bien, está mal, es bueno, qué bien de una manera exagerada o qué mal de una manera exagerada, sino, bueno, es normal que te sientas mal, porque es obvio, ¿no? Te has roto una muñeca y querías ir al Open de Estados Unidos, no pudiste, pues hombre, duele. Pero, bien, ¿qué tenemos al frente? O te fue bien, pero ¿qué tenemos al frente? Soy un deportista de alto rendimiento. Bien. Bueno, entonces, la escuela conductual es quizá de las que mejor aporta ahí en esa fase, ¿no? De un monitoreo constante de cómo se forja el hábito y cómo yo, como psicólogo y como psicóloga, aunque no sea conductual, pero sí experto en conducta, pues puedo ir señalando, ¿no? Y ayudándole a hacer distinciones a mi cliente de cómo está caminando. Pero fijaros que esos feedback también vienen de esa escuela. Neuropsicología, pues obvio, ¿no? Estamos hablando de conducta, pero la conducta tiene un referente neuronal.
y ese referente neuronal se hace más fuerte o menos fuerte en función de la repetición, por ejemplo, y de otras variables. Bien, y al final, este último estado, el estado deseado, cuando la persona llega allí, yo me acuerdo de un amigo que me decía, pero a ti te gusta ayudarle a la gente a morir de éxito, ¿no? Me dejó pensando esa frase, morir de éxito. ¿Por qué? Sí, porque es que estamos en una sociedad excesivamente necesitada de logros, de consigo esto y tengo que pasar al siguiente, y ya no me es suficiente con este, sino que estoy a punto de tener un ataque cardíaco porque además tengo personalidad tipo A y soy un alto ejecutivo. Pues mira, eso más rápido puede quedar frito, claro, porque la necesidad ya no solamente la necesidad intrínseca mía, el carácter personal, sino a lo mejor la necesidad del entorno, las exigencias del entorno que le pueden generar a estas personas un altísimo nivel de estrés. Intención paradójica, Viktor Frankl. Entre más me agobio por algo, la probabilidad de que eso pase es alta. O sea, que pase lo contrario de lo que quiero. ¿Sí? Entonces, entre más ansiedad tengo por conseguir cosas, pues, o más difícil me es conseguir las cosas, menos las puedo disfrutar o valorar, o más me cuestan. Con lo cual, ahí otra vez, Gestalt Mindfulness, por lo menos esas dos. Bien, ya consiguió una cosa, saboréela. Psicología positiva. ¿Cómo se saborea? ¿No? ¿Qué sabe ese logro? ¿Qué sabe? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Focusing, ¿tu cuerpo qué te dice al conseguir esto? ¿No? Y claro, esas preguntas son muy fuertes desde la neuropsicología también porque te genera huellas de memoria muy sólidas. Un momento en el cual tú tienes un refuerzo es uno de los mejores para poder fijar esas huellas, para fijar esas conductas que ahora la repasaré porque me queda un poquito más aquí, pero me ha servido para también hablar del feedback. Veis que todo el tiempo para mí hay mucho feedback de diferentes maneras, de diferentes fuentes. Luego, como sabéis, las terapias de tercera generación también hablamos del contexto. Si yo la utilicé en el estado actual, la vuelvo a utilizar en el estado deseado, ¿no? ¿Qué ha pasado en el contexto? ¿En qué ha cambiado el contexto? Lo que has hecho tú, ¿qué cosas del contexto han cambiado? Muchas veces ese mismo feedback final puede permitir que esta persona sea consciente del efecto sistémico del cambio conductual. Solamente con la pregunta, claro, que ahí está la distinción entre psicólogo y coach. Yo podría hacer un análisis, levantar una evaluación más compleja y más completa, pero no la necesito, porque es con mi cliente al que le pregunto, bueno, esto que has conseguido, ¿qué más ha movido en tu entorno próximo y en tu entorno más lejano? Obviamente con evidencias. Entonces, fijaros cómo cada una de estas fases de coaching que planteo en este enfoque, pues nos pueden ayudar. Y ahí tendemos todo el enfoque. Esto a grosso modo, claro, porque cada uno de estos pues, tiene más miga, cada uno tiene más miga. Con Elena, con el equipo hemos venido trabajando también más fundamentos, pero pues hay por lo menos una pinceladita. Y otra cosa interesante es esta, y es por lo menos 3 escuelas reconocidas internacionalmente por Leonardo Ravier en el arte y ciencia del coaching. Escuela europea o humanista, que por cierto también dice que es quizá la escuela de coaching más fiel al coaching, es decir, a lo que dice Rogers, terapia centrada en el cliente, menos directivo, más centrado en el cliente. La ontológica, Julio Flores, Rafael Echavarría y todos ellos pues, que nos han aportado grandes bases para entender la ontología, ¿no? Desde el lenguaje. La ontología del lenguaje es precioso ese libro. Y cómo a través del cuerpo y el movimiento, y fijaros que las diferentes escuelas también de psicología también tienen mucho que decir en cada uno de los enfoques de coaching. Y luego la funcional norteamericana, que también llama Leonardo Ravier como funcional, muy estructurada A, B, C, D, X, input, output, una serie de estrategias muy bien definidas que nos permiten también estructurar. Y aquí me subo yo una escalerita y pongo la integrativa. Digo, bueno, vamos a completar, vamos a coger lo bueno de cada una de ellas, y es un poco lo que propongo. Ahora nos voy a contar la historia
de la integrativa en el coaching, porque si no ya eso es harina de otro costal. Pero por lo menos eso, ir a la parte técnica del feedback para repasar. Este es un gráfico de un feedback, sabéis, ¿no? Input, output. A ver, aquí me gustaría tener una postura un tanto crítica respecto a cómo hemos entendido el feedback hasta ahora. Algunos distinguen feedback de feedforward como feedback malo, feedforward bueno. No sé si alguien ha escuchado eso. Yo lo he escuchado. ¿Qué dicen? Feedback, a ver, el feedback es que me remite al pasado, el feedback me lleva a cosas que ya pasaron, y claro, el coaching va del presente al futuro. Pero si vemos esta gráfica de manera técnica, vemos que el feedback no es otra cosa que un input que entra de un sistema a otro y que sale a otro. O dentro de un mismo sistema, una entrada al sistema y una salida fuera del sistema. ¿Qué pasa? Hay una información que es la A, que sale, pero hay otra información que retorna, que es la B, que viene a sumar información al sistema. Con lo cual, ahí en ningún momento estoy diciendo ni que se refiere al pasado, ni que es malo, ni que no estoy valorándolo axiológicamente tampoco, pero sí simplemente estoy viendo que hay información que viene a sumar o no a un proceso. Ahora, en comunicación vemos un emisor que da una información a un receptor y el receptor le regresa ese B que viene a alimentar la información de ese proceso. Desde ese punto de vista, el feedback me parece que es absolutamente adecuado, para no llamar ni bueno ni malo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Bien, por ejemplo, el pasado. Feedback respecto al pasado. Lo comentaba en el A o en cualquier otra fase del proceso de coaching, pero en el estado actual es muy interesante. Bien, respecto al pasado, ¿qué cosas te han funcionado? ¿Te hayan ido bien? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Qué resultado tuviste? ¿Qué se parecía a lo que estás haciendo ahora? Feedback del pasado, ¿no? Luego, presente. ¿Cómo están sucediendo las cosas? En sesiones en las que ya son intermedias, ¿no? ¿Cómo está sucediendo eso? ¿De qué manera? ¿Qué está pasando? ¿Qué información de retorno te viene a servir y a sumar para lo que estamos haciendo? Y luego hacia el futuro. Ya se empieza a parecer más al feed forward, ¿no? Esta información, ¿para qué te va a servir? ¿Para qué va a ser adecuada? ¿Dónde la vas a encajar? ¿O dónde la encajarías en caso tal que la tuvieses que encajar? Las caras, los rostros del feedback en el coaching. Hay muchas. Puede verse como feedback valorativo, ¿no? Cuando nos centramos en lo positivo, en lo productivo, o incluso la línea del tiempo. ¿Quién no la ha usado? Yo creo que todos, ¿no? La línea del tiempo. Hay una parte muy, muy interesante, además muy existencial, que puede usarse, y es cuando hacemos la línea del tiempo hacia el pasado y preguntamos, ya sabéis que la línea del tiempo es básicamente dibujar desde el nacimiento hasta el presente, y algunos cogen unos 3 añitos más hacia el futuro, para ver cuáles han sido los hitos que esta persona marca como representativos a lo largo de su vida, y que los señalen una línea de satisfacción de 0 hasta 10 o de 0 a menos 10. Pues se puede hacer de otra manera, pues yo lo hago así. Y lo hago de 0 a menos 10 por un cliente que una vez me dijo, ¿y qué pasa con las cosas malas que me han pasado? ¿No sirven para nada? Sí, hombre, pongámosle menos 10. Yo iba de positivo por la vida, es demasiado positivo. Decía, hombre, las cosas bajas. Y esto fue un ingeniero en Ecuador, de una compañía petrolera, o sea, que no era una persona que se dedica a las humanidades, ¿no? El señor ahí con todos los números encima, pero me dijo eso. Me dice, ¿sabe por qué, Carlos? Porque yo hago la línea y veo que es como una sierra, es lo que suele pasar. Pero, además, ingeniero muy creativo, digo, ¿y si le doy la vuelta, qué pasa con los picos que quedan arriba? ¿Qué hago con esa información? Sí, señor, esa información es muy importante, porque esos picos que cuando estás mal en tu vida, cuando sufres, cuando la pasas mucho dolor, o muchos aprietos, el que sea, pues ahí es cuando surgen todos los recursos que tenemos. Investigación apreciativa, sabéis que es una tecnología de coaching con sistemas complejos, y se basa en eso, ¿no? Bien, cuando has estado mal, cuando lo has pasado mal, valóralo, aprecia eso,
obsérvalo, ¿no? Entonces ese ejercicio es bien interesante desde ahí, ver esos puntos bajos, qué información me da. Y es más, cuando giró la hoja, el ingeniero aquel me dice, estos puntos bajos, que ahora valoro como altos, son los que más me han dado información para ser un gran profesional. No quiero decir con esto que haya que sufrir toda la vida para ser un buen profesional, sino que para él ese feedback había sido el más enriquecedor. Bien, el feedback objetivo, la objetividad, hablando con un colega filósofo, psicólogo, me decía, eso no es verdad, eso no existe, porque siempre tenemos un sesgo que nos limita a la hora de dar una información. Es complejo ser objetivo, porque incluso en la epistemología de la ciencia existe un apartado muy importante en el que la investigación siempre está contaminada por el investigador. Por ejemplo, hay muchas personas que encuentran lo que esperan conseguir en una investigación, por ejemplo, llevándola al extremo. Pero yo lo que sí puedo decir con objetivo es quizá lo más claro, lo más descriptivo posible, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes, ¿no? Describir lo que yo le estoy reflejando. Devolución, reflejo, pues eso, muchos hacen la analogía del coach como un espejo. Eso, estamos devolviendo información pertinente. Bien, un resumen. Los resúmenes son una herramienta muy eficiente. Pequeños resúmenes en algún momento en el que yo estoy de la sesión, pidiendo siempre permiso. Yo siempre le pido permiso a mi cliente cada vez que voy a hacer cualquiera de estos feedbacks. ¿Le importa si hago un pequeño resumen de lo que hemos visto o me ha comentado hasta ahora? Sí, normalmente dan permiso, ¿no? Entonces, utilizando las palabras suyas, parafraseándolas, pues hago un resumen y ya veréis, si ya lo habéis hecho, me hallaréis la razón, que un pequeño resumen te ahorra muchas cosas. Dice, ahora que lo escucho de usted, veo lo que está pasando. Una vez me pasó con un gerente de una asociación andaluza de comerciantes. Este señor a nivel nacional gestiona muchas cosas interesantes. Y fue un cliente muy curioso porque él venía a Madrid de Sevilla con mucha frecuencia y jamás, casi nunca, o es más, nunca hemos tenido una sesión de coaching normal. Porque él dice, mira, una horita entre que me llega el AVE y se va. Entonces me vengo a una cafetería, nos sentamos en una cafetería por ahí cerquita Tocha y ahí es donde hacemos las sesiones. Lo curioso es que el lenguaje a él no le iba mucho. Entonces me dijo, mira, en la primera sesión cogió una hoja y empezó a rayar. Comenzó a hacer rayones. Me dijo, mira, es que en este momento yo estoy aquí con la asociación. Empezó a rayar. Pero luego me gustaría hacer esto, que es crear un producto específico mío. Empezó a rayar aquí. Pero luego hay una serie de compañeros que me están haciendo la puñeta, con perdón, esas son palabras suyas textuales, pongo comillas, y dice, me están haciendo la puñeta. Entonces yo lo señalo con un color aquí, porque es como una energía oscura, negra, que hace que yo llegue flojo a este punto. Y empieza a describir todo y al final me da una servilleta supremamente interesante. Le digo, ¿le importa que le haga una foto y se la mande por WhatsApp? Dice, hombre, claro, pues mira, te das cuenta. Esto que en toda la sesión, y cuando vio al final, fue un resumen. O sea, la fotografía fue un resumen perfecto. Además, con las nuevas tecnologías lo tenemos muy fácil. Entonces dice, es verdad, estoy viendo dónde está mi fuerza, dónde está mi energía, dónde me estoy perdiendo ganas, dónde quiero ir, porque además las flechitas que señalaba, donde él quería ir eran como más cuadraditas, estaban mejor definidas. No quiero hacer estudios grafológicos, pero sí es evidente, ¿no? Cuando haces un dibujito, sabes dónde están las cosas, más o menos. Ya, esas herramientas psicodinámicas también pueden ser muy interesantes. Bien. Esos resúmenes, el parafraseo, la síntesis de cosas, ¿no? Con tu permiso hago una síntesis de lo que hemos hablado hoy y igual, funciona de una manera maravillosa. Y fíjate que, y es más, si queréis ser más puros, yo tiendo a hacerlo, si me equivoco me corriges. Porque eso hace que esté pendiente de lo que le estoy diciendo y también luego haga precisiones o distinciones de toda la información que se va a llevar. Y el feed forward, que yo lo coloco ahí también como una distinción, una cara que lo veremos enseguida. Bien, para ir resumiendo, un adecuado feedback facilita. Fijaros que he utilizado la palabra adecuado para no poner ni bueno ni malo.
para quitar toda la carga axiológica del asunto. ¿Qué facilita? ¿Qué entrega? ¿Cuáles son los entregables de un adecuado feedback? Amplía el campo de observación, definitivamente. Hace que como que corra un tupido velo y observes más cosas. Tengas un observador mucho más generoso que el que tenías antes. Una mirada descriptiva, que es lo que decía, mirar con lupa y describir con detalles. Por eso coloco una lupa, porque sí que me parece conveniente describir detalles, ¿no? Mira, tantas veces has movido has dado golpecitos en la mesa. O hace unos 10 minutos vienes moviendo el pie derecho y fíjate que el coach te permitiría decir, yo me estoy sintiendo un poco ansioso, me percibo ansiedad. Fíjate que ellos utilizan como esos canales, esas analogías de comunicación perceptiva y le entregan esa información al otro, sí, desde él, desde mí, no desde el otro. Con lo cual es mucho más respetuoso y descriptivo. Permite ver las alternativas, permite ver al señor de la hojita, eso pues podía ver en una hojita. Además, con esa hoja es curioso, que esa misma hojita nos sirvió para todo el proceso de coaching. Guardaba la hojita y la traía desde Sevilla, pues esta hojita vale mucho. Y a veces la completaba, volvía a hacer otro dígito. Entonces terminó siendo algo que le ayudó a tomar decisiones que al día de hoy le han cambiado su vida. Cambiado en el sentido, no es que ni yo le haya cambiado, además porque eso es un proceso en el cual yo llegué en un momento determinado. No es que yo le haya cambiado la vida, ¿no? Sino que en ese momento, como dicen por ahí, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. El maestro de él mismo apareció cuando él, como alumno, estaba listo. Y empezó a descubrir y tomó decisiones bien interesantes en función de la hojita gastada que tenía ahí en la cafetería de Atocha. El feedback valorativo es bien interesante, aunque a mí me gustaría evitar abusar mucho de él, porque el mismo Seligman en una investigación que hace dice que el feedback valorativo efectivo es aquel que tiene una tasa relativa de un 3:1. ¿Qué significa esto para Seligman? Básicamente que yo doy 3 cosas valorativas, positivas, entre comillas, cosas buenas que ha hecho él o el equipo, y una a mejorar. ¿Por qué? Según Fredrickson también hizo investigación y que encontraron que equipos que tenían tasas de refuerzo fijos, es decir, valoración constante, podían caer la ejecución, podía disminuir el nivel de esfuerzo del equipo o de la persona. ¿Por qué? Teoría de las expectativas. Pues yo ya sé que haga lo que haga, voy a tener refuerzo y me van a decir, bien, yes, we can, yes, you can. Siempre, pues es decir, entonces como que, bueno, ¿qué nuevo voy a hacer? No me genera una estimulación. Mientras que sí, siempre que vayas a dar un refuerzo, alguna cosita dejas caer ahí, después de dar las 3 valorativas. Es decir, es como colocar un suelo sólido haciendo valorativas para que ahí te haga un feedback que te dé un reclamo, algo nuevo. Es más, si se lo solicito de manera asertiva, lo describo. ¿Qué es lo que espero que hagas o qué me gustaría que hicieras? Estoy hablando del feedback de un jefe a un empleado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, si yo con mi cliente me pido, ya sabéis que siempre, digamos que el protocolo es pedir permiso. ¿O te parece bien si te doy feedback? ¿Quieres que te dé feedback en cualquiera de estas figuras? Y él me dice que sí, o ella me dice que sí, yo le puedo decir, mira, yo he observado esto que te está acercando al objetivo, tal como tú lo has dicho, como tú te lo has marcado, esto te está acercando, pero esto noto que probablemente, yo creo, o yo interpreto, siempre me cuido en salud con el lenguaje, porque puede ser una interpretación mía. Y aunque esté en lo cierto, le doy la posibilidad a él que me corrija a mí y no yo corregirle a él. Me da la impresión que a lo mejor esto puede ser que te esté alejando. ¿Bien? Entonces van a esperar un feedback mío con mayor interés. Bien, por eso el cuidado con las tasas de refuerzo valorativo. Mirar con perspectiva. Otra vez la hojita, esta se parece a la hojita del ingeniero. Es decir, después de tener un mapa, ya sea físico o no, poderse sentar a hacer un poquito de
observación tranquila, podemos utilizar visualizaciones, podemos permitir o sugerir al cliente pues, que mire, ¿no? Que se dé un tiempo para descansar, o en qué lugar de la casa o un viajecito, qué sé yo, algo, te puede servir para mirar tú mismo qué ves, o los dos, ¿no? Ahora que estás aquí, como desde la cima, ¿qué observas? Tener una conversación desde una metaposición de los dos, tanto cliente como coach, psicólogo coach. Mirar en perspectiva. Nadie se ríe. Yo esta la puse a unos estudiantes, se partieron de la risa. ¿Lo que haces es mirando así? Sí, sorprenderse con la información nueva. Ya os habrá pasado alguna vez que de repente das un feedback, haces una devolución y otro se queda así, como con la boca abierta, dice, ostras, con perdón, yo no había visto eso. Ahora que lo estás resumiendo tú, ahora que lo escucho de ti, que no estás diciendo nada nuevo, estás diciendo lo que yo había dicho, pero ahora lo escucho de ti, de un observador externo, ¡hala! Pueden haber eurekas ahí maravillosos con los que perfectamente todo el proceso puede derivar. Si estamos muy atentos a esa sorpresa o a ese insight en términos gestálticos que está haciendo mi cliente. Pues fijaros, sorprenderse y sorprenderme yo también. Mira que es bien bonito. Además cito otra vez a la Gestalt y es la posibilidad de sorprenderme, ¿no? ¡Ah, mira qué bien!, ¿no? Porque hay otras corrientes que dicen, bueno, muy descriptivo, conductual, ¿no? No te rías mucho. Vea la conducta, ¿no? El gestáltico dice, sí, ríete, mira, qué bien, ahora que lo has hecho, ¿qué lo has encontrado? Tal. Y también un feedback valorativo podría venir bien ahí, pero una línea de trabajo. Facilita la reestructuración y nuevas acciones. Un mejor lenguaje cognoscitivo, ¿no? Reestructurar, reenfocar, resignificar, dar nuevos significados a algo que tenía un significado que no era operativo. Gracias, Juanjo. Sino un nuevo significado a algo, ¿no? Entonces ya, aunque fijaros que como dice Whitmore, pues una de las funciones claves del coaching es la conciencia, ¿no? Elevar conciencia. ¿Qué es eso? No otra cosa que darse cuenta de cosas. Y darse cuenta de cosas puede ser ver una pared, verla, ahí está la pared. Pero una cosa es estar dando tumbos por la vida sin ver la pared, porque además es blanca y la cierro y no se ve, verla, mira, ahí está. Entonces ya mi cliente va a decir, ah, bueno, lo que necesito para romper una pared es un mazo. Entonces ya va a encontrar las herramientas, va a ser un proceso mucho más operativo y práctico. Bien, ya vamos terminando aquí, y es que el tema del gráfico de feed-forward. Encontré esta gráfica de feed-forward encadenado, que es nada más ni nada menos que el gráfico de un input-output de una serie de neuronas. Neuronas especializadas. ¿Qué hacen? Simplemente entra una información, un estímulo, una sinapsis a un grupo de neuronas. Estas recogen la información, la procesan y generan un output con lo que sí funciona. Le entrega esa información con lo que sí funciona a la siguiente neurona, la neurona lo procesa y luego le da otro output con lo que sí funciona a la siguiente hasta generar una salida. Estos gráficos no podemos discutirlos, es un dibujo. O sea, no puedo interpretar otra cosa que el dibujo. Entonces, es interesante porque es básicamente lo que a mí me gustaría entender como feed-forward. Y es una serie encadenada de cosas que sí funcionan, que se relacionan entre sí para potenciar o facilitar una salida, un output favorable, esperado. Bien, pues para los que no nos gustan tanto esos dibujos cuadraditos, pues he puesto esto. Conciencia de refuerzos encadenados, es decir, darnos cuenta de cómo una cosa más la otra, como decía Steve Jobs en su conferencia, ¿no? El conectar puntos, ¿no? Pues esto, ¿no? Facilitar ese conectar puntos. Y hay una técnica muy interesante, este fin de semana la hicimos, funcionó mucho en un grupo, que justamente es un curso de psicología y coaching unido, es un taller, no es un curso de formación, un taller que además dimos gratuito con la asociación, y una mujer cubana llegó hace 1 mes y medio a España, dejó su niño de 8 años en Cuba con su madre. Pues la mujer está aquí todos los días con un gran dilema: ¿será que hice bien?
Y además, ¿cómo utilizamos el feed forward? Porque considero que hay que ser muy técnicos para evitar caer en otro tipo de tecnología. Y es, después de casi un día de trabajo, cuando ella removió muchas cosas del proceso que no los voy a contar ahora, ella necesitaba resolver una duda existencial. ¿He hecho bien con venirme a España y dejar a mi hijo de 8 años en manos de mi madre? Dejarlo todo y venir aquí a partir de cero. Y se dirige a las madres y les dice: las madres que están acá, por favor díganme ustedes, ¿qué harían si he hecho bien? Imagínense ustedes, le pone a uno esa patata caliente ahí y uno, ¿qué hace con eso, no? Pues, ¿qué hace una mujer, no? Por decir, salgo de un país donde mi hijo no tiene nada que comer, o lo tienen pero tiene que arrastrarse, no le puedo regalar nada, tiene condiciones ínfimas y demás. Entonces les digo, ¿te parece bien si hacemos una sesión de feed forward? ¿Cómo? Colocamos la silla, además de espalda, ¿sí? Es decir, que es como si colocase aquí una silla mirando hacia allá. Y al grupo les digo, bueno, quien quiera dar feed forward, lo da. ¿En qué consiste? En que usted con el lenguaje, mucho cuidado con el lenguaje, va a decir, yo haría tal cosa. Yo. Es decir, habla desde la primera persona. Yo haría esto, por esto, por esto y por esto. Mantenga un tono de voz neutro, pero diga lo que usted haría. A ella lo único que la instrucción que le doy es coja un papel y un boli y usted escuche solamente. Lo que hago para que mire hacia allá es para eliminar el lenguaje no verbal y poder eliminar posibles mensajes que puedan inducir la decisión. Entonces ella escucha y dice, solamente anote escriba aquellas cosas que te hagan vibrar, que conecten contigo, que te digan, bien, por ahí iría yo. Luego, las personas empiezan a decir, yo haría tal cosa, yo haría tal otra, yo haría tal otra. Pues al final la mujer dijo, sí, ya sé lo que... Además le decía, dígalo en voz alta lo que usted ha decidido hacer, si ha encontrado una información valiosa, si no, no lo diga. Y ustedes, por favor, trabajen su ego, porque si no dicen lo que usted dijo, no se vaya a sentir mal. Y si dice lo que usted dijo, pues tampoco es para que tiren cohetes, que no es usted, es que es ella la que ha encontrado una respuesta. Bien. Pues entonces la mujer dice, pues efectivamente, llevo 6 años ahorrando, trabajando para poder estar en un lugar donde yo pueda darle a mi hijo. Son 2 años en los cuales yo quiero tal, y lo voy a hacer. ¿Bien? Ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo de equipo, y yo he cuidado muchísimo la discreción, el lenguaje. De hecho, una persona dijo, es que tú deberías... un momentito. Si tú fueras, ¿qué harías tú? Ya está. Fijaros la importancia del manejo del lenguaje y la asepsia con que podemos cuidar estos procesos, ¿no? Bien, cierre de un proceso de coaching, oportunidad para, y con eso vamos cerrando también, que nos quedan 23 minutos. Espero terminar con 10 de distancia por si hay preguntas, aportes. ¿Sí? ¿Cuántas personas participaron en ese feed forward? 10. Pero todas no participaron. Hubo 4 participaciones. 4 personas dieron su feed forward. Dijeron lo que harían en un caso de eso. Y es muy buen aporte porque no necesariamente todos tienen que decirlo, sino que si no, esa situación no me diría nada, no sé qué haría, pues mira, no digo nada. Y es bueno decirlo para que no se sientan ahí, ¿yo qué digo? ¿Yo qué tengo que decir? No, porque a lo mejor lo que digas, si no estás convencido, no va a servir para nada, o va a hacer ruido. Más bien, el que realmente sienta que puede dar un mensaje y que sea, dígalo. Bien, cierre de un proceso de coaching, oportunidad para. Nos cerramos una puerta, ¿para qué? Primero, que el cliente se empodere con sus propios recursos. Se empodere. Fijaros que había escrito empoderar. Lo cambié conscientemente. Dije a Blanca, que me estaba acompañando, y dije, voy a cambiarlo. Porque el cliente se empodere con sus recursos. Porque yo no soy quien empodera al cliente. Es el cliente que se empodera con la información. Vale. Entonces, como aquel que lleva su mochila y se va a la montaña y una vez llega a la cima, bien. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles fueron las herramientas que usted utilizó en todo este proceso? ¿Cuáles le sirvieron? ¿Cuáles le pesaron? ¿Cuáles tuvo que dejar por el camino porque eran muy pesadas? Camino de Santiago, más de 10 kilos, no lo hagan. Con 10 kilos es suficiente, porque cuando llegas a Santiago, vas por la mitad, mira, esto me sobra, y al final llegas con lo que era, lo que te servía. Y poder mirar también hacia atrás con todo eso.
eso es como un subidón bien interesante. Entonces, empoderarse, hacer un listado, un descriptivo de todo lo que le ha servido y sobre todo, ¿qué has hecho tú? Locus de control interno. ¿Qué has hecho tú para que eso pase? Por pequeño que sea, porque hay sobre todo personas excesivamente autoexigentes no logran ver pequeñas cosas que han hecho, pero que han sido pequeños pasos determinantes en ese feed forward para llegar a encontrar ese resultado importante. Entonces yo digo, no hay problema, todo por pequeño que sea, dilo, yo te escucho. Entonces como eso, esa descripción. Hacer un inventario de recursos confirmado y nuevos recursos, tendría que ser más o menos algo que viene a reforzar lo anterior, pero desde otro punto de vista, ¿no? Esos mapas mentales, esos recursos, un inventario. Bien, ¿cuáles fueron los recursos que ya tenías y que en este proceso lo que hiciste fue confirmar que ya los tenías? Es una pregunta, una. Y la otra es, ¿qué recursos nuevos adquiriste en este proceso? Bien. Y tiempo, para que lo escriba. A veces la prisa, por eso a mí el mindfulness muchas veces me sirve más para mí, o la meditación, o la relajación, o como queráis llamarlo, sirve más para mí que para él, para hacer en este momento una espera. Como dice Isabel, que se vaya cociendo, dices, en su propio jugo, ¿no? Que vayas a dejarlo estar. Ya sabes que cuando una persona empieza a hacer el ejercicio de memoria y va haciendo así, va conectando, haciendo conexiones neuronales, va generando rutas neuronales, huellas, su mismo cuerpo va como integrando, ¿no? Se me antoja pensar en estas películas de ciencia ficción en la que como se va instalando programas ahí, ¿no? Van descargando, los van colocando. Entonces es un proceso de descarga, como cuando estás bajando una película y toca esperar que se descargue toda. Si lo paras antes, la película no se va a poder visualizar. Deja que llegue hasta el final. Alguna señal te va a dar, ¿no? Va a decir, bien, listo, ya, a la siguiente. Bueno, confirmar el sentido de sus propósitos. ¿Cuál es el para qué? Por eso al final del proceso también colocaba yo desde la psicología positiva y también desde la logoterapia, el para qué, confirmarlo. Muchas veces ahí también es bien, ese para qué en el cual tú pensaste al comienzo, eso que te movilizó todos los recursos, ¿sigue estando vigente? ¿De qué manera sigue estando vigente? Y es ahí todo otro chute de energía bastante interesante. Centrarse en lo que se ha conseguido, el saboreo ya lo había comentado antes, pero en esa última fase, saborearlo. Esto puede ser que personalidades tipo A no mueran de ataque cardíaco. Ya, disfruta. Ya lo conseguiste, ya estás ahí. ¿Qué sabe eso? ¿Qué sabe? Antes de otra vez hay como una necesidad imperiosa de ir a por lo siguiente, ¿no? Y lo curioso es que cuando una persona encuentra este escenario o un interlocutor válido que le permite acceder a estos espacios, la persona más fácilmente te contrata para otro proceso. Porque dice, este sí que es bueno, este sí que hace bien, este sí. No es que yo lo haga también, es que le está dando tiempo para que se dé cuenta lo bien que lo ha hecho usted. En mi presencia. Y por asociación de estímulos, yo estaba ahí cuando él tuvo una emoción favorable, pues me vuelve a contratar. Estoy diciendo un poco de tonterías, pero bueno, valga ahí para que... Es que hay algunos que tienen una cara de serios, así como de concentrados, de decir, uy. Entonces, bien. Entonces, fijaros cómo ese saboreo puede ayudar a que la misma estructura de la personalidad, incluso un poquito de focusing, si me apuras, podría estar muy bien. Bueno, relajarnos, a ver cómo se siente esa energía, ¿no, Elena? ¿Cómo se percibe? ¿Dónde está? ¿Dónde se acumula? Muchas veces incluso pueden conectar con centros de información de su propio cuerpo que ni se imaginaban que le está dando información que en una próxima ocasión, por pequeño que sea el logro, va a conectar más rápido por aquello de las redes, ¿no? Entonces vamos a generar ahí recursos, facilitar que genere recursos, o sea, que no es gratuito, no es que solo sea positivo, bonito, porque sí, tiene un propósito. Conciencia de los logros, ¿no? ¿A qué le has quitado el INDE imposible? ¿Cuáles son las cosas que al comienzo pensabas que no podías, que ahora te has dado cuenta? Por evidencias empíricas, sí. Con el permiso de quienes en la sala en alguna vez han partido bloques
se han partido lanzas aquí con el cuello, han caminado sobre brasas, firewalking. Con vuestro permiso, os voy a dar una clave que os va a ahorrar materiales. Cuando yo empiezo con una conferencia o de estas, o comento, vamos a ver la capacidad humana, hasta dónde puede llegar. Lo que les pregunto a las personas es, ¿quién en la sala ha tenido un hijo? ¿Quién ha parido? ¿Quién ha tenido un hijo? ¿Ha dado a luz? Esa vaina es más complicada que caminar sobre las brasas, os lo aseguro, y eso que no soy madre, ¿no? Falta ver, solo hay que ver, ¿no? 9 meses y después el parto. Eso es más complicado que caminar sobre cualquier brasa, ¿no? Entonces, padres de familia, empresarios, llevar una empresa a un nivel superior, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto esfuerzo cuesta hacerse una carrera? ¿Cuánto cuesta sacarse un carnet de conducir? Eso es más complicado que partir un bloque muchas veces. Además que los bloques están amañados para que uno no se dañe la mano, ¿no? Pero sí, entonces es un momento bien interesante para dar evidencias empíricas de su propia existencia, en la cual la persona ha logrado algo que parecía o quizá podría ser para muchos imposible. El que habla es un testimonio de ello, ¿no? Yo estaba en un barriecito allá, Estrato -2 en Colombia, porque ya está certificado, y nunca me imaginé estar con ustedes aquí haciendo esta conferencia. Yo podría tachar le quito un imposible a una cosa en mi vida. ¿Y qué hay detrás de eso, no? He hecho muchas cosas para eso, pues tú también. Ese es un momento para ver eso es imposible. Hacer síntesis de la evolución emocional. Ahí hago un guiño, no, eso es explícito. A la escuela de Isabel Aranda, ¿por qué? Porque evolucionamos. Y cuando estamos hablando de un proceso de coaching en el que cambiamos en que reestructuramos cosas, en que el cliente genera nuevos hábitos, en que el cliente consigue cosas, debajo de todo esto consigue emocionalmente cambiado algo. Entonces es un momento bien interesante para ver qué emociones te facilitaron avanzar. ¿Cómo hiciste para acceder a esas emociones? ¿Qué emociones te impidieron, te dificultaron, te frenaron en algún momento avanzar? ¿Qué información útil? Que además ese enfoque evolucionista me parece muy interesante porque es muy aséptico. Y es muy descriptivo, ¿no? Toda emoción sirve para algo. Y si alguna emoción te hizo frenar un proceso es porque seguramente tú intuías que había mucho riesgo. Y solamente cuando asumiste el riesgo, estoy inventando, por ejemplo, fuiste, consultaste con 3 o 4 expertos y te dieron información de retorno que hicieron que esa ansiedad empezase a disminuir y se convirtiese en seguridad, tranquilidad, incluso alegría, pues fue cuando diste el siguiente paso. ¿Te das cuenta? Yo espero que lo diga. Si no lo dice, pues mira, no importa que te lo diga, porque es que no se va de... es decir, sería una pérdida grandísima si yo no recojo eso en ese momento, ¿no? Si yo lo hago, pues es una gran ganancia para mi cliente. Entonces, ¿qué emociones, qué recursos emocionales fueron evolucionando para que tú te encontraras en este lugar? Conectar con la compasión, aceptación y autoeficacia. Por lo menos hay 2 conceptos de terapia de tercera generación ahí, que son compasión y aceptación, que además Isabel lo aborda como una emoción capacitante. La primera, compasión. Comprender la pasión, es como yo lo traduzco, para mí. Comprender la pasión, viene del hilo con lo que acabamos de ver. ¿Has comprendido cómo funciona tu máquina emocional? ¿Te has dado cuenta para qué? ¿Qué información te dan las emociones? Y la has comprendido a nivel cognitivo, pero luego la has trasladado a un nivel existencial, aceptarlo. En otros escenarios he contado el proceso de coaching de un director técnico de un equipo de segunda división que me pidió que le hiciera proceso de coaching, y su objetivo era evitar que su equipo bajara a tercera, porque estaba de 24 equipos, estaba en el 20 cuando me contrató. Y le dije, bueno, vamos a ver, bien interesante, fútbol, vamos a ver cómo tal. Empezamos a trabajar y resulta que en medio del proceso el señor se dio cuenta que debía dejar el equipo. Él descubrió que lo que estaba pasando era que estaba quemando toda su energía
que en el vestuario habían dos líderes disruptivos que estaban gestionando toda la energía del equipo, estaban generando mucha malestar en el vestuario, eran líderes contra los cuales él no se sentía con fuerza ni ganas de pelearse. Pero cada encuentro, cada charla, cada partido era una lucha. Hasta que él dice, mira, me acabo de dar cuenta, insight existencial, que yo ya no quiero seguir eso. Entonces, aceptar. Y además un duelo, porque nosotros a veces, y por eso me preocupan muchas personas que hacen coaching sin tener una base psicológica, porque todos sabemos que el comportamiento tiene una homeostasis conductual, y si tú mueves una pieza, ¿qué vas a poner en su lugar? ¿Cuándo la vas a poner? ¿Cuál va a ser el proceso de recolocación del sistema de esa persona? O sea, no es, vamos a cumplir objetivos por cumplir, ¿no? Sino qué va a pasar con ese equilibrio de la persona, ¿no? Entonces, un duelo de este señor, que su propósito era que su equipo no descendiera en ese campeonato a tercera división, se convirtió en retirarse, y lo interesante es que el equipo subió y él se puso a disfrutar un tiempo de las ganancias que tenía, de no pasearse con su perro, de hacer una cantidad de cosas que no hacía porque estaba sufriendo literalmente. Entonces, un duelo que había que atender, una aceptación de una realidad, de una conciencia también de progreso, aunque no fuese técnicamente hablando en el equipo. Y pues todo esto no puede generar otra sensación que la autoeficacia, ¿no? Cuando yo me comprendo, cuando yo me doy cuenta para qué sirvo, qué hago bien, qué puedo mejorar, acepto cosas. Fíjate que aceptación no es resignación. Y yo he tenido muchos rifirrafes pero es que aceptar es decir, no, al contrario, aceptar es darte cuenta de lo que sí eres capaz y de lo que no, en este momento de tu vida. Y tener paz en esa relación. Tener compasión, comprenderlo y aceptarlo. Cuando yo acepto que tengo una pared al frente y me doy cuenta que la tengo al frente, el acto seguido es coger un mazo. Pero es que si no veo la pared me estoy dando golpes con todo el entorno. Entonces es interesante. Recargar energía, pues mira, si después de todo esto la persona no sale con ganas de salir corriendo, es raro. Pues sale con, bueno, bien, ya tengo todos estos recursos, he hecho esto, yo lo he generado, yo lo he forjado, lo he facilitado, yo acepto lo que puedo y lo que no puedo, y aquí estoy bien parada, bien firme en este presente, pues para adelante. Y una visión cíclica de los procesos. Esta conciencia también es bien interesante a la hora del cierre, ¿no? Que los procesos son cíclicos, que tienen un inicio, una transformación, un momento culmen, pero que también pueden cambiar, terminarse, acabarse, sobre todo en una modernidad líquida como la que tenemos ahora, ¿no? En la que todo cambia a una velocidad más alta que en otros momentos. Las empresas cada vez, para mantenerse vigentes, han de remodelarse con mayor frecuencia. Los procesos cíclicos son más cortos. Bien, marcar un nuevo punto de partida. También el cierre sirve para eso, marcar un nuevo punto. Bueno, ya llegué hasta aquí, está muy claro dónde estoy, a partir de aquí, ¿qué viene? Bien definido, un punto bien definido. Y por supuesto, iniciar un nuevo proceso. Nos quedan 7 minutos para la hora que nos pidieron que terminara. Aportes, conclusiones, sugerencias. La pregunta típica, ¿no? ¿Qué os lleváis? Para atrás. Aquí como buenos coaches o preguntáis o preguntamos, o sea que... Bueno, te pido disculpas porque he llegado tarde y he interrumpido un poco la conferencia, la clase. Entonces, vamos a ver, hemos quedado que hay que integrar, o hay 3 escuelas principales en las que se integra el coach, que son la europea humanista, la funcional americana y la conductual, me entiendo, ¿no? Ontológica o chilena. Ontológica o chilena, que es la otra escuela, suramericana o sudamericana. Las más reconocidas, no hay más, pero esas son muy reconocidas.
llevan más tiempo además, tienen un fundamento teórico, epistemológico y filosófico muy bien elaborado. Hola Carlos, enhorabuena por tu conferencia, me ha gustado muchísimo, sobre todo el modelo tan integrador que has preparado. Me gustaría hacer una sugerencia y al hilo de lo que ha dicho el compañero. Yo agregaría, además de las tres escuelas, la americana, la europea y la ontológica, agregaría, yo creo que un poco la coaching psychology, el coaching psicológico, que es bueno, un poco el paraguas en el que estamos aquí más o menos todos. Es mi sugerencia. Vale. Interesante. Fíjate que yo, lo dijo Isabel al comienzo, la importancia de que los psicólogos tengamos esa reflexión del maridaje entre psicología y coaching, es bien importante. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Qué se lleva? Elena. Bueno, pues yo me llevo muy buenas sensaciones, un gran equilibrio entre lo cognitivo, lo corporal, lo emocional y lo espiritual. En tu intervención creo que has dado unas pinceladas magníficas de estas 4 áreas o dominios, y además lo has ido recogiendo desde mi perspectiva. Lo que a mí me ha parecido es muy bien todas las conexiones con la psicología, que ya sabes que esto me apasiona. Así que yo me llevo esa integración que has hecho tan bella y una sensación de equilibrio y de gustazo que te quiero agradecer. Gracias, Carlos. 4 minutos para quienes te dicen, a mí me puedes hablar en público. Yo necesito profesor de coaching para hablar en público. No, que quieran decir algo. Bueno, parece que estáis impresionados, ¿verdad? Os dije que la ibais a disfrutar, y ha sido, ¿a que sí? Un disfrute, ¿eh? El tiempo que maneja Carlos para exponer, ¿a que sí? A mí, ciertamente, como os lo he avisado, ¿no? Ese maridaje, nos encanta la palabra, ese maridaje, fijaros que bien ha expuesto Carlos cómo entran diferentes corrientes psicológicas, diferentes puntos de vista de la psicología en cada una de las fases del coaching. Incluso podríamos meter más, pero con esas teníamos más que de sobra. Entonces, me parece un broche de oro para este ciclo de conferencias magnífico, la aportación que ha hecho Carlos, porque como os digo siempre, pensamos, y esto es el planteamiento que hacemos en estas conferencias, que el coaching es una metodología de altísimo poder, pero desde luego tiene una fundamentación psicológica, y no solamente eso, es que es pura psicología aplicada con una metodología específica, eso sí, no basta saber psicología, creemos que hay que formarse como coaches también para ello. El caso es que gracias a Carlos hemos podido ver precisamente cómo esta psicología y este coaching se integran perfectamente en todas las fases. Yo por eso le doy unas gracias especiales, porque mejor no podíamos terminar el ciclo, es decir, sumando psicología y coaching. Ya sabéis que para eso estamos aquí. Entonces, hablaros del grupo, que el grupo de trabajo sigue trabajando intensamente, cada vez más felices con nuestro trabajo y disfrutando cada vez más del aprendizaje que tenemos. Es decir, los que estamos trabajando aquí somos psicólogos, la mayoría ya expertos en coaching con la acreditación, algunos la están sacando, y ya somos muchos los psicólogos expertos en coaching. Y estamos queriendo transmitir este perfil diferencial, esta capacitación específica que tenemos, y que bueno, nos permite, pues como lo habéis oído a Carlos, manejar con esa fluidez que él maneja un proceso, y en un momento determinado tirar de algún tipo de terapia que sabemos y que viene perfectamente a juego para desbloquear y para facilitar. Y ahí estamos trabajando. Entonces, seguiremos el año que viene y seguiremos con un nuevo ciclo de conferencias, por supuesto que estáis invitados. Entonces,
ojalá disfrutéis tanto como este, espero que sí, vamos, estoy segurísima que sí, porque el año que viene la temática es genial. Vamos a conocer en cada conferencia un proceso entero, es decir, cómo ha pasado, qué ha pasado en ese proceso, cuáles han sido los incidentes críticos, qué es lo que herramientas han utilizado, cómo se ha gestionado aquello, cuál es esa presencia del coach para manejar ese proceso, y lo vamos a hacer de la mano de unos coaches increíbles, cada uno a su manera, cada uno con su personalidad. Así que estáis invitados, empezamos, bueno, de regalo de Reyes, el día 7. El día 7 a las 7 de la tarde empezaremos con Rosa María Barriuso, que contará un proceso. Así que paséis unas magníficas Navidades, que empecéis el año, bueno, como tiene que ser, con los mejores deseos y con el mejor pie. Que disfrutéis mucho de estas fiestas y nos vemos en enero. Gracias a todos.